Bien, en el libro de Historia Criminal de la Izquierda Española, de Aquilino Fariñas Godoy, vamos a ver el primer tema, que se llama Mateo Morral, el anarquista con plaza propia, en la capital de España, 31 de mayo de 1906. El Concejo Municipal madrileño acordó dar el nombre de Mateo Morral a una plaza de la capital de la República y perpetuar su memoria por medio de una lápida en el cementerio civil. Esto se publicó en La Vanguardia. Dice: el episodio histórico protagonizado por Mateo Morral representa un significativo ejemplo de la vileza moral de la izquierda de aquella época, mostrando una naturaleza no muy alejada de la actitud que manifiesta en la actualidad con los homenajes al mundo de la extrema izquierda vasca. Quizá comenzar por el final haga más comprensible lo tenebroso del hecho. Y es que, en efecto, Mateo Morral Roca tuvo su plaza propia en Madrid, dedicada a su nombre y a su memoria, y nada menos que en la calle Mayor, una de las arterias principales del viejo Madrid y el lugar donde el anarquista catalán efectuó su criminal acción, el 31 de mayo de 1906, matando a 28 personas y dejando mutiladas y heridas a muchas más. En 1937, durante la Guerra Civil, el Ayuntamiento de Madrid consumaba la infamia de denominar Plaza de Mateo Morral a un pequeño espacio de la calle Mayor, justo enfrente del número 88, el actual 84. Rafael Enche de la Plata, militante del Partido Socialista y de la UGT, participante en los sucesos de octubre del 34 en Madrid, miembro del Comité Revolucionario Madrileño y presidente de la Diputación Provincial, era el alcalde. El hecho, aún más ignominioso, porque en esa plaza existía un monumento a las víctimas del atentado de 1906, formado por varias esculturas alegóricas y lápidas con los nombres de los fallecidos, que fue demolido por la República, eliminándolo para siempre del recuerdo popular. El periódico La Vanguardia, en su página 5 del sábado 12 de junio del 37, lo refiere así: el Concejo Municipal madrileño acordó dar el nombre de Mateo Morral a una plaza de la capital de la República y perpetuar su memoria por medio de una lápida en el cementerio civil. Se aprobó rápidamente el orden del día, en el que otros puntos figuraban un expediente proponiendo que en el cementerio civil se coloque en sitio visible y adecuado una lápida con la inscripción de Mateo Morral, que perpetúe su memoria, y por el que la Comisión de Gobierno se proponga al Consejo de la plaza donde estuvo situado el monumento monárquico al final de la calle Mayor, que se denomine en lo sucesivo de Mateo Morral. Pero ¿quién era Mateo Morral para que la izquierda de la época tuviese tan magnífica opinión de él, hasta el extremo de dedicarle una plaza en el centro de la capital de España y se preocupase de honrar su memoria con una placa dedicada en el cementerio civil a cargo del erario público? Mateo Morral era hijo de una familia acomodada de la burguesía textil catalana, nacido en Sabadell en 1879. Estudiante brillante, tuvo una buena educación a cargo de su familia, estudiando en Francia y en Alemania, donde se licenció en ingeniería mecánica. Era una persona culta, viajada, pero pronto se volvió ajeno a las obligaciones del negocio familiar, una fábrica de tejidos en Sabadell, abandonando el contacto con la familia tras la liquidación de su participación en la empresa mediante 10.000 pesetas de la época, que le entregó su padre para dedicarse a frecuentar los círculos anarquistas e izquierdistas de Barcelona. Allí comenzó a trabajar como traductor y bibliotecario en la Escuela Moderna de Francisco Ferrer Guardia, un pedagogo anarquista con ideas revolucionarias sobre la enseñanza y el acceso al conocimiento, una escuela mixta y laica favorable a las reivindicaciones obreristas y cercana a las ideas anarquistas, en esencia un esforzado precursor de la LOCSE y de la actual educación posmoderna. Ferrer Guardia sería detenido y puesto en libertad por el atentado cometido por Morral. Más adelante sería condenado a muerte y ejecutado como instigador de los sucesos de la Semana Trágica de Barcelona en 1909, lo que desató una furibunda campaña antiespañola en toda Europa. Para variar, cabría añadir irónicamente, haciendo exclamar al propio Unamuno: me siento cada vez menos europeo. Se fusiló con perfecta justicia al mamarracho de Ferrer, mezcla de loco, tonto y criminal cobarde,
a aquel monomaníaco con delitos de grandeza y erostratismo, y se armó una campaña indecente de mentiras, embustes y calumnias. Todos los anarquistas y anarquizantes se juntaron, se les unieron los snobs y estuvieron durante meses repitiendo los eternos disparates respecto de la inquisitorial España, que es el país más libre del mundo. El judío fanático Naquet, el snob Anatole France, el hinchado Paul Adam, el monstruoso Remy de Gourmont, toda la golfería, sí, como suena, toda la golfería intelectual. Pero volviendo a Mateo Morral, íntimo colaborador de Ferrer y de sus peculiares planteamientos ideológicos, su vida en la ciudad condal discurrió por derroteros revolucionarios y antisistema, como los llamaríamos hoy, adhiriéndose a los planteamientos que sus antecesores anarquistas de finales del siglo habían formulado sobre la sociedad y el método terrorista de la propaganda por el hecho, es decir, el uso de la violencia como medio difusor de las ideas libertarias e instrumento de lucha contra el sistema capitalista. En 1906, Morral viajó a Madrid dispuesto a atentar contra el rey Alfonso XIII, que contraería matrimonio con la princesa británica Victoria Eugenia de Battenberg, nieta de la reina Victoria de Inglaterra, el 31 de mayo en la iglesia de los Jerónimos. Esa era la fecha elegida para el asesinato del rey y de todos los que se pusieran por delante. Disponía de fondos, se desconoce si propios o ajenos, y de contactos en la capital de España. El principal era José Náquez Pérez, editor del semanario El Motín, una publicación satírica de carácter izquierdista, anticlerical y republicano en la línea actual del Jueves y con similar irreverencia contra las instituciones del Estado de la época. Náquez era un referente intelectual antisistema en Madrid, de igual forma que lo era en Barcelona, Ferrer Guardia, y tras el atentado, Morral encontró en el viejo republicano la protección adecuada para burlar inicialmente a la policía. En este sentido, José Náquez era conspicuo reincidente porque años antes, en julio de 1887, había recibido la visita en la redacción de su periódico del anarquista italiano Michele Angiolillo Lombardi, que un mes más tarde asesinaría en el balneario de Santa Águeda, en Mondragón, al presidente del gobierno Antonio Cánovas del Castillo. El propio Náquez confesaría años después que Angiolillo le había dicho que venía a Madrid a matar a Cánovas, al rey o a la regente, y que simplemente no le creyó y por eso no avisó a la policía. Sorprendente la afinidad del peculiar personaje y de su entorno en el crimen y el magnicidio. Mateo Morral, una vez en Madrid, alquiló una habitación en el tercer piso de una pensión del edificio situado en el número 88 de la calle Mayor. La habitación daba directamente a la calle por la que pasaría la comitiva real, camino del palacio tras la ceremonia nupcial en la iglesia de los Jerónimos, y disponía de un pequeño balconcillo como es habitual en la construcción de inmuebles de esa castiza zona de Madrid. Portaba en su maleta una bomba Orsini similar al empleado años antes en el atentado del Teatro del Liceo de Barcelona por Santiago Salvador. Pío Baroja, que investigó el atentado de Morral, comenta que la bomba se la entregó en Barcelona 10 días antes Nicolás Estebánez Murphy, un singular individuo exmilitar y político, diputado por el Partido Republicano Federal y ministro de la Guerra con la Primera República Española, militante de la fracción intransigente dentro de las filas del republicanismo federal en febrero de 1873. Estebánez provocó el descarrilamiento de un tren en el puente de Bandollano, en la vía férrea Madrid-Sevilla, y proclamó la República en el municipio de Linares. En su libro La Primera República, la cuarta novela de la serie final de los episodios nacionales, Benito Pérez Galdós, que utiliza a Estebánez como protagonista, lo relata de esta manera. Cortar las comunicaciones ferroviarias es grave atentado a la cultura y saqueo del acervo nacional, pero Estebánez y sus auxiliares actuaban en aquellos momentos como profesionales de la rebeldía y ejecutores ciegos del fatalismo revolucionario. Creían sin duda que era forzoso destruir las cosas útiles, único medio de allanar el camino para la destrucción de la inmensa mole de inutilidades viciosas y de seculares estorbos. Como se puede apreciar, todos los personajes de la izquierda finisecular están unidos por el común denominador de la ausencia de escrúpulos ante su razón política y por su empeño homicida en destruir la sociedad para crear algo nuevo que ellos consideran el bien absoluto, haciendo alarde de una beatífica pulsión destructiva. Estebánez y sus ideas políticas revolucionarias y republicanas eran admiradas por Mateo Morral, que lo había convertido en uno de sus principales mentores ideólogos, de tal forma que incluso escribió un libro titulado Pensamientos revolucionarios de Nicolás Estebánez. Prologado por el anarquista Federico Urales, seudónimo de Juan Monseny Carrer, uno de los fundadores de la CNT y de la FAI, y cuya hija Federica Monseny sería ministra de Sanidad en el gobierno del Frente Popular, presidido por Largo Caballero durante la Guerra Civil.
En cualquier caso, Morral se tomó con calma y sin ninguna precaución los días previos al atentado. Acudió con frecuencia a las tertulias literarias de los intelectuales madrileños, en las que intervino con intempestiva impertinencia. En ellas conoció a Pío Baroja, a su hermano pintor Ricardo y a Ramón María del Valle Inclán, que tras sucesos posteriores lo recordaron con perfecta claridad. Tanto es así que Ricardo Baroja le hizo un retrato tras visitar su féretro y Valle Inclán le dedicó un poema titulado Rosa de llamas, y en 1924, cuando editó completa Luces de Bohemia, Valle recordará su relación con el anarquista asesino haciendo gala de la frívola inconsciencia característica de gran parte de la intelectualidad española de la época. Mateo Morral, pasajero hacia su fin, estuvo en nuestra tertulia la última noche. Ricardo Baroja y yo le conocimos juntos y juntos fuimos a verle muerto. Ricardo Baroja hizo entonces una bella aguafuerte. Yo guardo la primera prueba. Y dice así, claras lejanías, dunas escampadas, la luz y la sombra gladiando en el monte, tragedia divina de rojas espadas, y alados mancebos sobre el horizonte, el camino blanco, el herrén barroso, la sombra lejana de uno que camina, y en medio del yermo el perro rabioso, terrible el gañido de su sed canina. No muerdan los canes de la duna ascética, la sombra sombría del que va sin bienes, el alma en combate, la expresión frenética, y el ramo de venas saltante en las sienes. En mi senda estabas, mendigo escotero, con tu torbellino de acciones y ciencias, las rojas blasfemias por pan justiciero y las utopías de nuevas conciencias. Tú fuiste en mi vida una llamarada por tu negro verbo de Mateo Morral. Incluso el día anterior al atentado tuvo una acalorada discusión en una horchatería de la Puerta del Sol con el pintor Leandro Oroz, amenazándolo físicamente en presencia de Azorín, Valle Inclán y Gómez de la Serna. Circuló por el Parque del Retiro como un madrileño más, dejando escrita en el tronco de un árbol una premonitoria advertencia. Ejecutado será Alfonso XIII el día de su enlace. Un irredento dinamita, un paseante, Vicente García Ruy Pérez, lo vio hacerla, identificándolo posteriormente por las fotos de la prensa. A las 13:55 del día 31 de mayo de 1906, la comitiva real transitaba por delante del número 88 de la calle Mayor en el centro de Madrid. El gentío se aglomeraba en las aceras, intentando ver de cerca a los monarcas recién casados y todo el pomposo espectáculo que los acompañaba. 3 pisos más arriba, Mateo Morral esperaba el momento preciso para lanzar la bomba sobre la carroza real que transitaba descubierta. El anarquista la había envuelto en un ramo de flores para evitar cualquier voz de alerta. Cuando lo consideró oportuno, se asomó al balconcillo de su habitación, arrojó el artefacto sobre los Reyes, pero este en su caída tropezó contra el cableado del tranvía, que lo desvió hacia la multitud agolpada a los lados de la calzada. La explosión causó una masacre, 28 personas muertas y más de 100 heridas, con graves amputaciones, una tremenda carnicería. Los Reyes quedaron ilesos, con solo leves rasguños, pudiendo salir rápidamente de aquel caos, llegando rápidamente al cercano palacio, donde se suspendieron todos los actos previstos con la realeza europea que había asistido al evento. Morral abandonó el edificio inmediato entre la agitación formada, alejándose del lugar sin problemas. Como ya tenía previsto, probablemente por indicación de Ferrer Guardia, dirigió sus pasos hacia la redacción del Motín, buscando la protección de José Nackens, el viejo izquierdista del que ya hemos hablado. Nackens, ya enterado de los sucesos de la calle Mayor, le facilitó un lugar donde pasar la noche cobijado en la casa de Bernardo Mata, uno de sus amigos. Al día siguiente, dado que las estaciones de tren de la capital estaban vigiladas, se dirigió a pie hasta Torrejón para coger el tren allí con destino a Barcelona, burlando de esa manera los controles policiales de Madrid. Vestido con un mono de trabajo, con acento catalán y aspecto sospechoso, los vecinos de una posada en la que se pasó a comer algo avisaron al vigilante armado de una finca cercana, Fructuoso Vega, que actuando como agente de la autoridad le obligó a dirigirse al cuartelillo de la Guardia Civil. A partir de aquí lo que sucedió es aún un misterio. La versión oficial dice que Morral mató de un disparo a Fructuoso Vega con una pistola que portaba oculta y luego se suicidó de un tiro en el pecho. Lo cierto es que ambos cuerpos fueron encontrados sin vida. Investigaciones forenses posteriores desmienten esta versión, que desde luego es muy poco creíble, pero esa es otra historia. Varios días después, Nackens, junto con su ayudante tipógrafo, Aquilino Martínez, Isidro Ibarra, un inspector de tranvías, Bernardo Mata, un ex sargento de caballería y antiguo conspirador republicano, y su mujer, Concepción Pérez Cuesta, fueron detenidos por encubrimiento, al mismo tiempo que en Barcelona el anarquista y pedagogo Francisco Ferrer Guardia, como inductor del atentado. En el juicio, Ferrer Guardia fue absuelto, pero Nackens fue condenado a 9 años de prisión, de los que cumplió menos de 2 gracias a una campaña organizada promoviendo su liberación. Dos años después, en 1908, se levantó un monumento en el lugar del atentado que incluía los nombres de los 28 fallecidos.
esculpidos en una lápida como recuerdo del mayor atentado terrorista ocurrido en España hasta entonces. Allí se mantuvo hasta la llegada de la República, cuando fue derribado haciéndolo desaparecer por completo. Luego llegaría la rehabilitación de Ferrer Guardia, de José Náquez y de Mateo Morral como héroes republicanos e izquierdistas, hasta el extremo de designar oficialmente con su nombre aquel lugar de Madrid y colocar una placa en su tumba del cementerio civil. En realidad una página más de una historia tan podrida como falsificada, la sempiterna historia de la izquierda española, cuyos actos homicidas son considerados simples desviaciones de la pureza doctrinal, errores de personas que se apartan de la resplandeciente verdad común, pero que no desvirtúan su carácter general benefactor para la humanidad. Con esa autoconvicción vive feliz en su ignominia. En 1963 se instaló en el lugar del atentado un nuevo monumento que aún continúa. Se compone de un ángel semiarrodillado hecho en bronce. El autor es Federico Caullón Valera, creador también de buena parte de las esculturas del monumento a Cervantes en la Plaza de España y de la Victoria Alada, que culmina el edificio Metrópolis. En 1970 se añadió una placa de mármol con la siguiente inscripción: en memoria de las víctimas del atentado contra sus majestades don Alfonso XIII y doña Victoria Eugenia el 31 de mayo de 1906. Y conste que no quiero dar ideas a los talibanes de la memoria histórica.